Hey, bienvenido a un nuevo programa de PNL Esfera Radio. Y en este programa primero quiero agradecer a la cantidad de personas que nos ha escrito, que nos están escuchando en Spotify, en iTunes. Y esto nos compromete cada vez más a seguir sacando programas que les puedan ayudar a conseguir mejores estados emocionales, para sentirte mejor y sobre todo para aprovechar todo el poder de tu mente. El programa del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el manejo del tiempo en tu cerebro y por qué el manejo del tiempo en tu cerebro desde varias perspectivas. Esto nuevamente podemos hablar en muchos programas, pero ahora lo que quiero hablar es justamente cómo tú interpretas el tiempo, porque hay personas que pasan conectadas con el pasado, otras personas que pasan en el futuro y muy pocas personas disfrutando el aquí y el ahora, que es el presente. Pero ¿qué pasa? Vamos analizando un poquito qué pasa con las personas que pasan conectadas con el pasado. Cuando pasas conectado con el pasado, normalmente viene desesperación en el sentido de comparar. Siempre comparas, antes el pasado era mejor, que mis compañeros de la universidad, que mis compañeros de trabajo, es que antes la economía iba mejor y un montón de cosas que vas comparando respecto al pasado. Ahora, el vivir en el pasado lo único que te hace es vivir en desesperación y en sentido de que todo pasó y que nada bueno va a venir. Y esto, cuando te pones a conversar con una persona, inmediatamente puedes determinar y detectar si esa persona se está conectando con el pasado. Al momento de escucharle nada más las palabras, las frases que utiliza y cómo se refiere al pasado esta persona. Recuerda que esto puede ser hablando de cualquier cosa, de la política, puede ser hablando de las amistades, puede ser hablando del dinero, puede ser hablando del éxito o el fracaso que haya tenido esa persona. Ahora, una de las cosas que Richard Bandler lo dice y de hecho lo repetimos todos, creo yo, de los que nos dedicamos a enseñar programación neurolingüística, es que lo mejor del pasado es que ya pasó. Sí, el pasado está ahí para enseñarte, para ayudarte a no cometer los mismos errores, para aprender de las situaciones que tuviste en el pasado y poder enfrentar las nuevas situaciones que vas a tener en el presente. Pero aquí viene una de las situaciones en las cuales la mayor cantidad de personas les cuesta hacer. ¿Por qué? Porque pasan conectados a nivel inconsciente en el pasado. Y ahí se conectan con todas las cosas buenas o malas que les haya pasado. Y yo digo, es importante empezar a analizar que si es que son cosas buenas y te traen buenos recuerdos y te hacen sentir bien y todo eso, está bueno, utilízalos, no pasa nada. Pero si esos recuerdos te hacen comparar con la vida que tienes ahora, no te va a permitir el disfrutar de la vida actual. Y esto es súper importante que lo analices, lo pienses, lo medites y lo mastiques para que puedas comprender un poquito mejor todas estas cosas. Solo ponte a conversar con alguna persona y sé consciente de las palabras que estás utilizando, de cómo te comunicas, de qué transmites a través de tus palabras. Y te vas a dar cuenta que muchas veces estás hablando algo respecto al tema de lo que viviste o del pasado. Y no está mal de repente recordar alguna cosa y hablar de eso, pero lo que está no tan bien es empezar a pensar solo en eso y conectarte con eso. Ahí es el gran problema y el inconveniente de vivir en el pasado. Pero también viene el otro problema, que es vivir en el futuro. Y esto te trae ansiedad. Significa que pasas pensando en lo que vendrá y esperas que lo que vendrá, esperas por lo menos que sea bueno, pero también te trae ansiedad. Cierto día estábamos en casa y vinieron a jugar unos amigos de mi hijo y cuando estaban jugando ya pasó la tarde, pasaron divertidos, pasaron súper bien, disfrutando, gozando y cuando vino en la tarde la mamá a retirarles, se acercó y estábamos conversando un momento y nos preguntó, ¿y ya vieron la universidad? Y nosotros nos quedamos como en silencio, decimos, no, y me dice, es que ya tienen que ver, el tiempo pasa volando. Y Martín en ese momento tenía creo que 6 años o 7 años y ya estaba viendo la universidad. Es que se va a ir a vivir en Australia porque le encanta todo el tema de los animales y se va a hacer veterinario. Y que, a ver, espérate, pero tiene 7 años. Puede ser que los gustos que tiene ahora le vayan cambiando, tal vez ya no quiera eso. Y es importante empezar a analizar por qué te estresas con eso. Hay gente que se estresa y ahora, ¿cómo voy a hacer para pagar la universidad?
Si al final del día no tienes dinero para pagar la universidad, muchas personas han estudiado en universidades estatales y no pasa absolutamente nada. Y les va bien y tienen que trabajarlo y tienen que darle y no pasa nada. Pero esto es que pasamos viviendo en el futuro preocupados de lo que va a venir. Y te pasas pensando, y de hecho yo ahí voy a hacer un tema de mea culpa, porque el mea culpa es contarte que también pasaba preocupado por el futuro, de qué va a ser, y si yo no tengo dinero, y si es que al final del día termino mis días pobre y sin dinero y dependiendo de otras personas. Y esto es importantísimo porque sufres demasiado con esto. Pasas preocupado con estos procesos en tu mente, en tu cabeza, y obviamente no te dedicas a vivir el presente. Y ahí viene el secreto, pero antes del secreto, sí, te muevo un poquito más. Antes del secreto te voy a contar un par de cosas adicionales, que es el tema del futuro. El tema del futuro afecta a mucha gente porque pasa pensando en lo que va a venir. Y también esto pasa a nivel de todo ámbito, desde las relaciones, desde el tema del dinero, desde el tema de sociedades, de empresas. Y te pasas preocupado por el gobierno y qué va a ser en el futuro y que no nos dan las prebendas y que no nos dan esto y se va a complicar y todo esto. Entonces, obviamente, ese nivel de ansiedad no te permite el vivir el aquí y el ahora. Y ese es el gran secreto. El gran secreto es aprender del pasado, vivir el presente disfrutándolo y proyectarte al futuro. Porque aquí también hay algo que cuando hablamos de esto y hay personas que me dicen, no, Javier, yo vivo el aquí y el ahora, eso ya aprendí y lo que venga en el futuro está perfecto. Y no necesariamente es así de 100% cierto. Sí, está perfecto lo que viene en el futuro, pero es importante que te prepares para ese futuro. No vas a decir que ya solo vas a dejar al tema del destino que venga y ya está. No, tienes que prepararte y tienes que estudiar y tienes que trabajar y tienes que hacer planes, proyectos. Si tienes una empresa, tienes que planificar cuál es tu visión a largo plazo. Igual, si eres una persona independiente que está en este momento bajo dependencia, también vale la pena que te des el tiempo para planificar qué es lo que va a venir, para que tú también puedas visualizar lo que va a venir en tu vida. Pero esto no quiere decir que te estreses para saber lo que viene en tu vida. Es muy importante entonces aprender del pasado, disfrutar las cosas del pasado que pasaron, que están buenísimas, está bueno. Recuerda algún momento del pasado, eso te va a traer unas buenas emociones. Pero si recuerdas comparando con el presente, ahí ya no va a ser tan bueno. Porque quizás el presente está peor y estás comparando, ay, es que el pasado era mejor. Y regresas al pasado y te quedas en un bucle que no te ayuda a salir. Entonces, una vez que aprendes del pasado, ¿cómo hacer para vivir el presente? Y esto es todo un trabajo, esto no es tan simple como te imaginas. ¿Por qué? Porque vivir al presente significa estar consciente de lo que estás haciendo el día a día, estar consciente de que estás escuchando mi voz, estar consciente de que estás escuchando el podcast de PNL Esfera, estar consciente de que estás sentado o estás parado. Todo eso es ser consciente del aquí y a la hora. Cuando estás disfrutando de una buena comida, es disfrutar de una buena comida. Cuando estás disfrutando o estar con una persona, es disfrutar de ese momento. Cuando estás quizá pasando un mal momento, también es disfrutar del momento porque eso no va a volver y te está enseñando algo. Eso es disfrutar el aquí y el ahora. Eso es vivir el aquí y el ahora. No pasar pensando en que mañana qué me dirán, o pasado qué me dirán, o qué pasará si hago esto después de un año. Es importantísimo ponerse a pensar en esto para poder disfrutar. ¿Y cómo te proyectas hacia el futuro? Estaba en una capacitación en un mastermind en Argentina con uno de los gurús del mercado de Internet, ¿cierto? Que es Juan Martitegui, un gran amigo que lo estimo muchísimo y lo respeto muchísimo por todo su potencial que tiene. Y Juan nos decía y se ponía a conversar, el Juan del futuro, ¿qué diría con esta decisión? Y me ponía a pensar, si el Javier del futuro, ¿qué diría con esta decisión? ¿Se arrepentiría? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Porque así te ayuda a tomar mejores decisiones y decir que lo que estás haciendo está bien para ti. Y ahí vas a ver el resultado que vas a tener a largo plazo. Así es que ya sabes, este podcast quería hacerlo de esta manera, contarte este tema del pasado, presente y futuro. Y te preguntaría a ti en qué estás viviendo actualmente. ¿En el pasado? ¿Estás con ansiedad por el futuro? ¿O estás disfrutando el aquí y el ahora?
Pero recuerda que el secreto son estas tres cosas: aprender del pasado, disfrutar y gozar el presente, vivirlo al máximo y proyectarte al futuro. Es importantísima la proyección al futuro, pero también es importantísimo el dejar el pasado atrás. Así es que eso era todo por hoy. Un abrazo, espero que te siga aportando nuestros podcasts. Me encantará que puedas escribirnos, buscarnos en redes sociales PNL Esfera y escribirnos para contarnos si te ha gustado, no te ha gustado, te ha ayudado a comprender de mejor manera las cosas o simplemente enviarnos un saludo. Porque eso nos ayuda y nos llena de vida y nos da muchas ganas de seguir haciendo todo este tipo de programas. Un abrazo, nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate, chao chao.